Un periódico norteamericano llamado The Hill ha publicado en las últimas horas una columna a la cual quiero hacer referencia en el día de hoy. Este periódico publicó este artículo que se llama "La peor política migratoria de la cual quizás nunca has escuchado hablar". Este periódico narra lo que viven los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México y fundamentalmente lo que viven los migrantes que han sido retornados bajo el Protocolo para la Protección de Migrantes, o conocido como el MPP, que estipula, para quien no lo sabe, que las personas que buscan asilo en el territorio de los Estados Unidos deben esperar en el lado mexicano mientras se deciden sus casos de asilo. Actualmente, estos casos de asilo, estas audiencias en corte, se están realizando en tiendas habilitadas a lo largo de la frontera. Esta medida está siendo retada legalmente. Sin embargo, la Corte del Noveno Circuito la ha permitido continuar. La ha permitido continuar mientras los migrantes tienen que esperar en el lado mexicano. Lo que dice este periódico es que se está permitiendo que continúe porque el gobierno mexicano garantiza la seguridad de los que buscan asilo y permanecen en ese territorio. Más de 66,000 personas hasta la fecha, y esto es un artículo que salió publicado hace tan solo unas horas, más de 66,000 personas hasta la fecha han sido forzadas a permanecer en México. Este periódico se fue hasta un campo en Matamoros hace unas semanas y visitaron las condiciones de seguridad en las cuales se encuentran muchos de los que buscan asilo y han sido retornados a México. Devolver a las personas a estos campamentos como el que usted está viendo ahí hace que los reclamos de su asilo sean prácticamente imposibles de superar. Por ejemplo, este periódico dice que debido a que no hay direcciones en sitios como Matamoros, como este campo que usted ve improvisado, ahí como este albergue que usted ve improvisado, pues las cortes no pueden enviarte un correo con tus fechas de corte y es casi imposible acceder a abogados, tener evidencias o presentar testigos. También dice que los aplicantes de asilo no tienen acceso completo a las audiencias. Algunos son transportados desde México a otros países sin que los Estados Unidos, las cortes de migración norteamericanas, sean notificados, haciendo que los migrantes parecieran ante las cortes como que ellos han abandonado sus audiencias. Las personas, los migrantes, como esos que ustedes están viendo, que duermen en estas tiendas de campaña, muchas veces han hablado de estos problemas. Sin embargo, las autoridades hacen oídos sordos, autoridades migratorias mexicanas y autoridades migratorias norteamericanas. Ellos aseguran, miren cómo se vive en estos campos cuando llueve. Este video fue tomado de un canal de YouTube publicado hace tan solo unos días sobre cómo las lluvias afectaron a quienes esperan en Matamoros. Esta área de Matamoros ha sido designada como un área de no viaje por el Departamento de Estado debido al alto crimen y los secuestros. Sin embargo, es a esta área donde son retornados niños, mujeres, hombres, ancianos que están buscando su asilo político en los Estados Unidos. Ahí no hay protección, ahí no hay manera que alguien te diga tú puedes estar seguro, si ni siquiera los propios mexicanos están seguros en zonas como esta, que son dominadas por los grupos criminales, por las bandas que se dedican al tráfico de drogas, al tráfico humano. Y entonces hay una crisis en Matamoros, pero hay una crisis también en Nuevo Laredo, hay una crisis en Reynosa, hay una crisis en Ciudad Juárez. Y las autoridades de uno y otro país hacen oídos sordos a esta situación. Y ni hablar
de las autoridades cubanas, porque los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños tienen un gobierno que los defiende. ¿A quiénes tenemos los cubanos? A una dictadura que se ríe de ti en tu cara. Esa es la realidad de lo que está pasando con los cubanos. México y la policía mexicana, según este reporte, hace oídos sordos. Solamente uno de los 44 clientes que atendió una abogada ha dicho que ha recibido algún tipo de protección al llegar a los Estados Unidos y contar su historia. Estas personas y los abogados y organizaciones se quejan de que como un migrante va a tener un proceso justo, va a tener un proceso de asilo favorable si tiene que vivir en condiciones de miedo, si tiene que vivir en condiciones donde usted no puede reunir toda la evidencia, no puede buscar los testigos, donde ni siquiera tienes una dirección física para que te envíen tu correspondencia. El concepto de asilo en estos momentos está siendo y se ve puesto en peligro según organizaciones que atienden a los migrantes. Este periódico pide que el gobierno de los Estados Unidos debe trabajar con México y con organizaciones internacionales para asegurar, escuche bien, para asegurar la seguridad y el apoyo a la protección de quienes buscan asilo político y se encuentran en estos campos alrededor de la frontera. Los migrantes que se presentan en los puertos de entrada de Estados Unidos deben proceder de manera humana y deben ser tratados de manera humana bajo las leyes de los Estados Unidos. El MPP, asegura este periódico, es una de las tantas políticas aplicadas en las fronteras implementadas por la administración de Trump que pone en peligro a quienes buscan el asilo político. Nosotros debemos poner fin a estas políticas que crean crisis y violan las leyes de Estados Unidos e internacionales. Este periódico se hace eco de este artículo que es firmado por Catherine Hampton, que es un senior officer para el programa de asilo y físico de Human Rights. Y además tiene a un doctor que firma este artículo, que es el doctor Rani Missouri, que es un senior medical advisor para los médicos de Human Rights. Un artículo muy interesante porque hay que ver el drama que se vive en la frontera y el drama que viven miles y miles de personas. 66,000 personas retornadas a México como parte del programa del MPP y 66,000 personas que están enfrentando una crisis que muchos han buscado soluciones, volver a sus países, otros han entrado de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos. Y yo sé que lo que pasa en Matamoros puede ser también la imagen de lo que sucede en Ciudad Juárez, de lo que sucede en Reynosa, de lo que sucede en la zona de la frontera, fundamentalmente en la zona de Tijuana, en la zona de Mexicali, en cualquiera de estos puntos fronterizos donde no existe seguridad. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que a esta hora pues están comentando y siguiendo este video. Reitero, 66,000 personas retornadas a México como parte del MPP, según este artículo que la califica como la peor política migratoria de la cual quizás usted nunca ha escuchado hablar.